everyone, my name is Elena, and today we're learning about simple present affirmative. First, we need to know, what is it? El tiempo presente simple en el inglés se utiliza para describir que una acción es realizada regularmente, que es real o normal. Unos ejemplos son, he works on the third floor. I drive to San Francisco once a week. Sam eats vegetables every day. Mary plays soccer on Saturdays. Esta forma se puede utilizar para diferentes contextos. El primero es, como ya lo vimos anteriormente, para representar acciones regulares o constantes en el presente. I take the train to work. Otro uso es para expresar datos sobre algo o alguien. Mel lives in Paris. También se utiliza para determinar hábitos. I get up early every day. Por último, se utiliza para cosas que son comúnmente verdad o que la probabilidad es alta. Por ejemplo, usualmente llueve mucho en invierno, así que podríamos decir, it rains a lot in winter. Practiquemos con el siguiente ejemplo. Este contiene una serie de datos sobre una persona. Repite las oraciones después de mí. She is Billy. She is from America. She is 19 years old. She works every day. She lives in the US. She sings songs. Great job. Ahora, sabemos cómo utilizar el simple present, pero ¿cómo conjugamos los verbos? ¿Se usan en su forma base? Veamos. Si bien en muchas ocasiones se utiliza la forma diccionario, hay algunas excepciones y reglas para poder conjugarlos correctamente. Esto sucede cuando nos referimos en tercera persona. A continuación, te explicaré con ayuda de esta tabla. Como podemos observar, cuando son sujetos en primera persona, como we o I, o en segunda, como you o they, conjugado sería simplemente el sujeto más el verbo. Por ejemplo, I eat o they play. Easy, right? Las reglas vienen cuando nos referimos a sujetos en tercera persona, tales como she, he o it. En estas se agrega una S al final del verbo conjugado. De este modo, el verbo it en tercera persona sería its. She eats. Aquí es donde se vuelve algo tedioso, ya que las conjugaciones en tercera persona tienen algunas excepciones, dependiendo con qué letra termina el verbo base. Pero no te preocupes, con el tiempo y una vez que practiques, recordarás fácilmente estas reglas. La primera excepción es que cuando los verbos terminan con las siguientes letras, agregamos la terminación ES. Recuerda, solo cuando son sujetos en tercera persona como she, he o it. Cuando el verbo termina con la letra O, como lo es go, de este modo conjugado sería goes. Cuando el verbo termina en ch, como catch, conjugado es catches. Cuando el verbo base termina en sh, por ejemplo, wash, conjugado en tercera persona es washes. De mismo modo, cuando el verbo termina en doble s, como en el verbo kiss, se conjuga como kisses en tercera persona. Cuando el verbo termina con x, como lo es fix, se convierte en fixes. Y por último, cuando termina en z, como el verbo bus, se conjuga como buses. Otra excepción es cuando los verbos terminan en una consonante y a esta la sigue una y. En este caso, removemos la letra y y agregamos la terminación ies. A continuación, unos ejemplos. Mary cambia a Marys, study cambia a studies y worry cambia a worries. Sin embargo, si los verbos terminan con y, pero antes hay una vocal, se sigue la regla base de agregar simplemente una s al final. Por ejemplo, play, plays. Enjoy, enjoys. Say, says. Pueden parecer muchas reglas, but don't worry. Con el tiempo y la práctica, podrás recordar los verbos conjugados fácilmente. Speaking of practice, let's do an activity. Completa las oraciones. Conjuga el verbo entre paréntesis, dependiendo del sujeto. Pausa el video y una vez que estés listo, dale play para revisar las respuestas juntos. Ready? Let's check your answers. Number 1. I playing tennis every afternoon. El pronombre está en primera persona. Por lo tanto, agregamos el verbo tal y como está en el paréntesis. I play tennis every afternoon. Number 2. We blank eggs for breakfast every morning. A pesar de ser plural, sigue siendo primera persona. Por lo tanto, we eat eggs for breakfast every morning sería la respuesta correcta. Number 3. My brother blank television on weekends. Aquí nos estamos refiriendo a una tercera persona. La respuesta correcta sería watches
ya que el verbo base termina con ch. My brother watches television on weekends. Number 4. My family blank many strawberry cakes. De nuevo, esta es una tercera persona y make no hace ninguna excepción, así que simplemente añadimos la s al final. My family makes many strawberry cakes. Number 5. Greg blank Japanese every day. El verbo es en tercera persona, sin embargo termina consonante D más Y, así que el verbo se conjuga como studies. Greg studies Japanese every day. Good job! That's all for today's class. Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy. See you next time!